Hola, Periscope. Hola. ¿Ya están en Facebook? Todavía no. Si no estamos, ¿qué creen, amigos de Periscope? Estamos con otro aparatito para entrar en Facebook. Entonces ya está Diana Mónica, Jonathan, Gama. Después de la cápsula. ¿Quieres con la bolita o con el dedo? Celeste. Mande. Sí, después de la cápsula entran, dijo. Sí, por favor, ingeniero querido. Miren, ven. El ingeniero Gustavo Melara, que es nuestro, Víctor Melara, ¿por qué te dije Gustavo? Víctor Melara es nuestro ingeniero maravilloso, que está en cabina y luego nada más lo ven así detrás de esta ventana maravillosa. De la cabina más bonita de la radio y más libre. Eso se los garantizo, se los digo. Gracias, nos están retuiteando. Gracias, ingeniero lindo. Sí. Gracias, maestro. Mira, Juan Ramón, ahorita le voy a cambiar. Ya se acaba de subir tu nota a www.vocesdelperiodista.mx. Yo le había puesto economía Está de una verdad, pero nota esto es solucionando del ahorita, doctor lo Juan pongo Ramón ahí. Jiménez, que vamos a tener aquí, va a hablar de afores como quedamos, y también va a hablar de los socavones y de todo lo que tiene que ver cómo y qué ligas tienen los socavones, ya verán ustedes. Hay socavones económicos, ¿no, doctor? Sí. Sí, le puse y deposité. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, desde esta cabina, la más bonita y la más libre, aquí en esta esquina maravillosa que es Reforma Hidalgo. Bueno, queridos amigos, desde aquí también se transmite, se va a retransmitir en Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como en las frecuencias de La Pantera. Estos tres grupos maravillosos que promueven la pluralidad. Así es que hashtag Voces del Periodista para quienes son nuestros ciberescuchas, para Periscope un abrazo, Facebook igual. Les agradecemos enormemente. Queridos amigos, el doctor Juan Ramón Jiménez está aquí en cabina con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora. Está con nosotros el doctor Juan Ramón Jiménez, economista, académico, Premio Nacional de Periodismo. Y bueno, pues quedamos con ustedes de hablar sobre las afores. Sobre eso se va a tratar y vamos a ver cómo apalancan o cómo se puede utilizar y se pueden ir al socavón algunas cosas que tienen que ver con las afores, en donde hay alguna liga por ahí. Eso nos lo va a decir el doctor Juan Ramón Jiménez. Los teléfonos en cabina 5518-7760 y está también el teléfono en la oficina del Club de Periodistas de México 5512-8669. Llámenos. Gracias, ingeniero Gustavo Melara, Víctor Melara, y por favor, gracias a queridísima Maribel allá en cabina. Y bueno, pues aquí está Diana Mónica, está Jonathan, está Gama, lo más importante es que están ustedes. Y miren estos dos grandes maestros. Maestro Jorge Santa Cruz, si fueras tan amable en compartirnos qué pasa en www.vocesdelperiodista.mx, que es Voces Diario, en el cual seguramente nos va a adelantar algo del Socavón Express, pero qué pasa qué conexión tiene con las afores, con las fibras y con algunas otras cosas que ya verán ustedes y que está muy interesante el análisis del doctor Juan Ramón Jiménez. Maestro, ¿por qué no nos compartes, Jorge Santa Cruz? Claro que sí, Celeste Linda, muchísimas gracias. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se distingue por sus pronósticos optimistas, pero no necesariamente acertados. Esto lo dice un servidor porque resulta que la dependencia dijo que hay perspectivas favorables para la economía de nuestro país. La mejora en la perspectiva de las calificaciones de México por parte de Standard & Poor's demuestra que el país ha sido resistente y fuerte a los embates internacionales
que ha enfrentado, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero por el otro lado, Celeste, y esto lo difundimos el fin de semana en Voces del Periodista Diario, dimos a conocer cómo la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, dijo que en el 2023 se comenzarán a entregar las primeras pensiones, pero que serán pensiones muy exiguas, pensiones de apenas un 30%. La CONSAR se pronunció directa y tajantemente porque se obligue a los trabajadores así, se obligue a los trabajadores a estar inscritos en el sistema de ahorro para el retiro, y en lugar de ahorrar un 4.5%, que es un ahorro tripartita, patrón, trabajador y gobierno, que en lugar de que el ahorro sea del 4.5%, sea del 8%, 8.5%. Pues, ¿con qué? ¿Con qué? Esa es la pregunta. Yo creo que va a ser muy útil lo que nos diga el doctor en Economía, Juan Ramón Jiménez. Exactamente, maestro Jorge Santa Cruz. Y bueno, escuchando al doctor Juan Ramón Jiménez y también marcándonos al 55 18 77 60, 55 12 86 61. ¿Para qué? Para que por favor puedan ustedes obtener los 5 pases dobles que la Secretaría de Cultura les obsequia, nos obsequia a nosotros, pero directamente para ustedes. Y bueno, para decirles que estos 5 pases dobles son para el viernes 21 de julio a las 8 de la noche, para la obra Antígona en el Teatro del Bosque, Julio Castillo, ubicado en el Centro Cultural del Bosque, en Paseo de la Reforma, ya saben ustedes, ahí por el Campo Marte, junto al Auditorio Nacional, cerca de la estación del Metro Auditorio en la línea 7. Así es que comuníquense con nosotros para esos pases dobles. Doctor querido, ¿qué liga, qué conexión hay? Y obviamente que de dónde se va a ahorrar ese 8%, de dónde se va a obtener y en qué proporción va a ser. Gracias. Sí, Celeste, gracias. Buenas tardes, auditorio. Pues el tema que abrió Jorge es verdaderamente, si fuéramos una auténtica democracia, escandaloso. Escandaloso, de verdad. Ya lo habíamos comentado en algunos programas, yo lo he escrito ahí en Voces del Periodista, le hemos dado seguimiento al tema de las AFORES, la privatización de los fondos de pensiones de los trabajadores que se dio en el sexenio de Ernesto Zedillo. Pero esto que tú dices es verdaderamente, pues no sé, los que tenemos AFORES nos están continuamente quitando valores de ellas, le llaman minusvalías. Cuando estamos viendo precisamente que cuando nacen las AFORES, casi de inmediato se va un 20%, en aquel entonces, en la época de Zedillo, eran alrededor de 60,000 millones de dólares. Ahorita andaremos arriba de 120,000, 130,000 millones de dólares de aportaciones de los trabajadores. Pero inmediatamente se fue un 20% a especular a la bolsa de Chicago, la Chicago Board of Trade, CBOT. ¿Por qué se fueron? Pues porque el Congreso autorizó, pero ¿en base a qué? ¿Cuándo se le pidió a los trabajadores que si querían tener esa parte de los fondos de pensiones en Chicago para especular? Nunca se dijo quién le iban a manejar, a qué tipo de cambio, a qué tasa de interés, qué respaldo iba a haber de eso. Y no solamente eso, se fue otro 20% a la bolsa de Nueva York, a la más peligrosa, la más volátil, que es la Nasdaq. Esta Nasdaq que la han saqueado varias veces en los grandes especuladores de Nueva York, y ahí vamos y ponemos nuestro dinero, 20% a Chicago y 20% a Nueva York. A altamente especulación, nunca se dijo quién iba a manejarla, a qué tipo de cambio, qué tasa de interés, qué monitoreo iba a haber del país, de ese control. O sea, auténticamente ya nos quitaron 40%. Y el otro 20% es manejo de cuentas. Los bancos se quedan automáticamente con el manejo de cuentas. Entonces, pero aún así son cantidades monstruosas. Aquí entra lo que Celeste abrió en el programa, que es el apalancamiento. Es una palabra técnica financiera que en inglés se llama leverage. Quiere decir, yo fui especulador. Entonces, quiere decir que si yo pongo $1, la empresa en la que yo pongo $1 puede dar un apalancamiento de 5-1. Es decir, mi dólar se convierte en 5. Legalmente en México eso es lo que se autoriza, 5 veces lo que tú depositas. Si te vas a Chicago es 50 veces a 1. Es decir, el apalancamiento es 50-1.
Y si te vas a Londres, está en 100 en 1. Ahora, si te vas a Singapur, pues anda arriba de 100, 150, 200, 300. Y si te vas a esos dineros, los mueves a Macao, anda a 1000 a 1. O sea, yo pongo $1 y la empresa que especula pone 1000. ¿Sí? Claro, el negocio no está en el individuo o la empresa, sino en el volumen que tú manejes. Las empresas manejan volumen, no manejan pequeños inversionistas. Entonces, el punto es que hay enormes apalancamientos y se autorizó en el sexenio de Enrique Peña Nieto que las Afores se invirtieran en bienes raíces. Ahí empieza un boom gigantesco de los fideicomisos de inversión en bienes raíces, es lo que se llama fibras, fideicomisos de inversión en bienes raíces. Y entonces empieza una verdadera fiebre inmobiliaria en la Ciudad de México y en el país. Empezaron a construirse carreteras, empezaron a construirse centros comerciales, departamentos, etcétera, y todo con una prisa. ¿Por qué la prisa? Pues porque se acaba el sexenio, en primera instancia. Pero segundo, porque el hueco que se está dejando en las Afores va a ser monstruoso, va a tener que haber un gigantesco FOBAPROA para rescatar esos fondos de pensiones que son de los trabajadores. A los trabajadores te dan, si bien te dan, las Afores te pagan 5%, pero si el apalancamiento es de 100, 200 o 300%, las empresas que se están apalancando, pues están ganando 500, 600, 700%. Es decir, y no le regresan al trabajador. Yo utilizo tu dinero, trabajador, pero no te regreso ganancias. Entonces es un gigantesco problema. Es un Jorge fraude, Celeste. ¿no? Exactamente. Celeste es un gran fraude. Exactamente. Ellos utilizan, queridos amigos, como bien lo dice clarísimamente el doctor Juan Ramón Jiménez, nuestro dinero, con eso se apalancan. Ahora, vamos a ir un corte, vamos a regresar y yo quisiera que retomáramos esta parte en el apalancamiento. ¿Qué quiere decir? Obviamente ya nos lo explicó el doctor, pero en la práctica que nos dé un ejemplo para que entendamos qué es lo que se hace con el dinero de los trabajadores. Y posteriormente, como dicen vulgarmente, se jinetea, se utiliza. Y estaría bien que lo utilicen y que se mueva el dinero, eso no es el problema. El problema es que qué gana el trabajador con eso, cuánto le queda al trabajador y qué le reducen al trabajador al final cuando quiere sus Afores, qué es lo que queda. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos. No tardamos, gracias. Está usted Sí, escuchando es Voces del Periodista monstruoso, con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Fíjate lo que me dijiste, Jorge, ya nos robamos su dinero, ahora ustedes apórtenle más. Sí, claro. No nos hemos repuesto del FOBAPROA y tenemos este gran problema. ¿Te lo puedo poner en la pantalla, Celeste? Sí, oye, si pudieran ver, porque están unos comentarios súper interesantes. De veras, o sea, no sé. Encuentra la delegación del instituto más cercana en www.ifdp.cjf.gov.mx o llame al 01800 2242 426. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Pero ahora pregúntame, ¿qué tiene que ver con el socavón? No, por eso, es que esto es un socavón económico. Sí, Pero es un espérame agujerote tantito, monstruoso. exactamente. Este es un mensaje turquesa para ti. Amigos de México, Hoy el mundo los mira. la agresión de hacerle pagar por un muro fuera de su territorio es inaceptable. Resistan con dignidad, Contar con la solidaridad de millones de Sí. personas. porque creemos en la igualdad. De todos los seres humanos. De construirse un muro, Vosotros quedaréis del lado correcto de la historia. somos turquesa. Chiquita linda, ¿te puedo pedir de favor que cheques esto para poderle contestar a la gente, que me pasen los nombres de quienes están entrando en Facebook y en Twitter también? ¿Sí se puede, mi vida? Gracias, chiquitita linda. Es con gama, queridos amigos. A ver, Dianita, saluda, por favor. Primer plano. Hola, saluda. Ay. Muy tímida, Dianita. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Está usted escuchando Voces del Periodista Eso, ese con su paneo. amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina. Que se vea ABC completo, ¿no? 56 Gracias, 38. niña. Continuamos.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Estamos el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora platicando con el doctor Juan Ramón Jiménez. Un abrazo a los queridos ingenieros Daniel Gutiérrez Morano, a Milton Partida, a don David Hernández y bueno, por supuesto, y reitero aquí a nuestro querido ingeniero Víctor Melara. Bueno, doctor, nos hablabas de esta cuestión de las afores. Y de alguna manera decíamos y nos están comentando nuestros queridos amigos de acuerdo a un comentario que hiciste del FOBAPROA, bueno, que todavía tenemos aquí al FOBAPROA, ¿no? Y esto está haciendo un socavón económico más grande, porque de eso decíamos, ¿no? Desde donde se junta esto con la cuestión del socavón y todo esto, y me imagino por dónde vas, pero yo quisiera regresar a esto que nos comentas de ese porcentaje tremendo del apalancamiento, en unos es de 51, en otros de 100-1 y en Macao de 1000-1. ¿Eso qué quiere decir? Danos un ejemplo y nos vamos a cómo nos están socavando aparte del FOBAPROA con esto. Pues sí, Celeste, yo trabajé como especulador en el mayor grupo de Hong Kong que se llama Grupo Emperador. Sabemos de estos apalancamientos. Te pongo un caso muy específico. Si yo quiero especular sobre el peso mexicano en Chicago, el contrato del peso mexicano son 500,000 pesos. Es decir, yo ahí el apalancamiento sería que yo no tengo que soltar los 500,000 pesos para comprar un contrato de pesos mexicanos. Yo solamente, dependiendo de la empresa, yo solamente pago el 2%, 3% del contrato. Quiere decir, de los 500,000 pesos yo pongo el 2%. ¿Sí? Y con eso ya tengo un contrato. Físicamente ya tengo un contrato. Entonces, y ahí vienen toda una serie de elementos que luego, si quieres, en otra ocasión lo haremos, pero tenemos que hacerlo con numeritos. Exactamente. Ahora, yo quisiera preguntarte en base a esto, para subrayar, queridos amigos, porque luego se imagina uno que está uno trabajando o que estos señores especuladores están trabajando, se imagina uno los 500,000 pesos, ¿no? O el bonchecito de billetes o algo así. Y es dinero que no existe. Entonces yo quisiera que me dijeras con este dinero de mentiras, cómo es posible que se pueda hacer algo con 500,000 pesos supuestamente, ¿no? En este ejemplo que nos das, cuando tú a lo mejor no tienes ni los 3 pesos, ¿no? O sea, y es un dinero de mentiras. ¿Cómo esto es posible y qué certeza nos dan y en qué se traduce para los mexicanos? Pues para las personas que estamos en esta circunstancia en las manos de estos personajes, ¿no? Pues mira, se traducen dos cosas. Uno, una enorme especulación. Por eso hemos insistido mucho en tu programa de poner un impuesto a la especulación, que es el Tobin Tax. ¿Sí? Si el contrato del peso mexicano son 500,000 pesos en Chicago, el Tobin Tax entraría como el 0.02% de impuestos sobre los 500,000 pesos, que es una cantidad muy pequeña. Pero el Tobin Tax es que si yo entro al mercado tengo que pagar el Tobin Tax. Si yo salgo del mercado tengo que pagar el Tobin Tax. Gane o pierda, no, yo pago sobre el contrato. Pero así estamos hablando de pesos mexicanos, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de oro, estamos hablando de mercancías como trigo, maíz, etcétera. Todo se maneja básicamente en Chicago, otra parte se maneja en Nueva York, pero la parte fuerte se maneja en Chicago. Entonces, el punto es que tendríamos que imponer un impuesto Tobin Tax a la especulación, pero ya la especulación queda muy rebasada en lo que se planteó Tobin, el profesor James Tobin de la Universidad de Yale, que ganó el Premio Nobel de Economía. Entonces, esto quedó muy rebasado porque lo que vemos en México ahorita es una enorme especulación inmobiliaria. Yo inclusive he sido demasiado duro y les llamo cárteles inmobiliarios, porque son verdaderamente cárteles organizados, crimen organizado, macrosicarios organizados, ligados con los banqueros, con los banksters, le llamo yo. Y esto nos está generando un problema grave en el país de seguridad nacional, no de una crisis que pasó desafortunadamente para muchas gentes. Es un problema muy serio, el socavón en el Paso Express. Pero siguiendo la ruta de los americanos que nos enseñaron allá en Estados Unidos a seguir la ruta del dinero, empecé a seguir la ruta al dinero.
y encontré que arriba de estas empresas constructoras está otra más grande que se llama OHL. Ya OHL de José Andrés de Oteiza, que fue secretario de Energía de José López Portillo y que dejó una cauda de fraudes y que ahora es el hombre principal en el manejo de todas las constructoras, pero no sería el personaje. Más arriba todavía encontramos a Saxir, que quiere decir Sociedad Anónima de Carreteras y Regadíos. Empezó siendo una empresa muy pequeña en España, pero luego creció. Imagínense ustedes, está ahorita en Mazarik 101, en la colonia Polanco, y unas oficinas gigantescas, y el teléfono es un teléfono celular. Cuando quieren lo contestan y cuando quieren no. Una gran corporación de ese nivel debería estar vigilada y monitoreada por la sociedad, por las autoridades, por el Congreso. Pero nadie investiga, nadie sabe nada. Saxir es socia actualmente de Vancomer BBA, de Repsol, de Aguas de Barcelona, que está tomando gran parte de los contratos privados de las aguas en la Ciudad de México y en otros lugares de la República. Entonces, veamos que estamos verdaderamente frente a un cártel monárquico español. En este caso, por lo de Aguas de Barcelona y lo que hemos platicado desde hace muchos años de la privatización del agua, ojo, Agua de Barcelona pertenece, si no me equivoco, a este mega consorcio de Abengoa, que tiene que ver otras muchas cosas y es que son de estas mega empresas que son realmente quienes están llevando las directrices depredadoras del mundo, que apoyan las guerras, que apoyan todo esto. O sea, son mega consorcios que están afines y acordes a especulación y a cuestiones que realmente, pues, si pensamos en una conciencia real, no en lo que nos han superpuesto a través de que nos acostumbremos a cuestiones corruptas, bueno, pues son cosas que no son correctas. ¿Es verdad? ¿Son parte de estos megaconsorcios, doctor? Sí, estás en lo correcto, son empresas transnacionales, pero aquí entran los problemas locales. Claro. ¿Están haciendo lo correcto legalmente? No. Existen leyes y controles contables para evitar precisamente la ley de las Afores, es que nadie podía tocar los fondos de pensiones. Absolutamente, cuando se privatizaron las pensiones, la ley de Afores, y por eso se crearon varios mecanismos, Amafores, SAR, etcétera, etcétera, para controlar que nadie tocara los fondos de pensiones, y sin embargo, Peña Nieto les dio libertad de hacer lo que quisieran con las Afores y empezaron a crear los fondos de inversión en bienes raíces. Ahora aquí viene otra pregunta. Realmente, porque tú dices, actúan legalmente, y bueno, nos dices que no. Aquí qué bueno que al menos hay algo legal que protege, aunque no se respete, pero existe y hay que luchar por ello. Pero hay cosas que ni siquiera están dentro del marco legal, entonces hay cosas que son injusticias y que están protegidas de esta manera, ¿no? En este caso la parte legal sí defiende, al menos en el papel, a las Afores, de acuerdo a lo que estás diciendo. ¿Qué parte no existe legal que esté permitiendo que haya toda esta serie de irregularidades, doctor? ¿O es la parte humana, o en papel no existe y los legisladores también nadan de muertito? Porque yo insisto todos los días en la parte de legisladores, porque ahí es donde está la llave. Si hicieran bien se legalizaran cosas correctas y justas para la gente sin dejar salidas, yo creo que el país sería otro. Entonces, te pregunto esto, doctor. Sí, Celeste. Pues mira, te daría un poco la versión correcta. Esto, hay una ley en Estados Unidos que se llama Sarbanes-Oxley. Se abrevia SOX, Sarbanes-Oxley. Esta fue para castigar, para perseguir los grandes fraudes contables financieros. ¿Te acuerdas que hicimos un programa de radio sobre que Disney, que todo el mundo quedó afectado por contabilidad creativa, entre comillas, de Enron? Bueno, claro. Pues esa ley Sarbanes-Oxley, México se homologó en leyes contables con Estados Unidos. Es decir, si están violando aquí la ley Sarbanes-Oxley en México, se le puede demandar en Estados Unidos, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, donde tú quieras, se les puede demandar a las empresas porque están actuando en contra de una ley contable aprobada
homologada por el gobierno de México con el de Estados Unidos. Aquí te pongo un caso muy concreto. El caso de el EDVIDA. EDVIDA es E de Ernesto, B de burro, I de Ignacio, T de Toño, D de Daniel y A de Antonio. EDVIDA. Quiere decir el flujo de efectivo, o traducido al español serían ingresos brutos antes de impuestos sobre la renta, depreciación y amortización. Ahí se les puede agarrar prácticamente las grandes constructoras, porque todas tienen que reportar sus ingresos trimestrales a la Bolsa Mexicana de Valores. Eso es abierto. Nosotros podemos entrar a estas constructoras, bajar sus estados financieros y ver el EDVIDA. Si el EDVIDA es 2 o 3 veces o más sobre los ingresos brutos de la empresa, esto técnicamente la ley Sarbanes-Oxley dice esto es lavado de dinero. Y ahí se les castiga. Entonces ahí está uno de los puntos que tenemos que investigar como sociedad, como periodistas, meternos a los estados financieros de las empresas constructoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, bajar sus estados financieros y ver el EDVIDA cómo está. Y de ahí, si están cometiendo ilícitos, ahí se va a ver prácticamente. Te dirán muchas empresas, es que tengo aportaciones de capital de los socios. Bueno, ¿de dónde viene el dinero? Es que estoy apalancándome con las Afores. ¿Ok? ¿Quién te dio autorización de apalancarme en las Afores? O bien estoy prácticamente no pagándole a los trabajadores, jineteando el dinero a los trabajadores, evadiendo impuestos. En fin, puedo hacer una serie de triquiñuelas contables. Pero todo eso, si les demostramos contablemente, es un castigo ejemplar, porque se puede llevar directamente a Estados Unidos, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, cualquier tribunal allá, y llevar a los corporativos estos que están de una forma, muy personal te lo digo, de una forma criminal, están utilizando dineros nuestros y que esos dineros no se les paga a los trabajadores. Queridos amigos, escuchamos una esperanza, ¿no? Una ventana en que hay esta posibilidad dando este seguimiento, pero por otra parte también, y en lo personal lo digo como mexicana, una vergüenza. ¿Qué necesidad de que vayamos a tribunales de Estados Unidos o a la ONU o a donde sea, si realmente aquí es donde debería de regularse? Porque el interés es el nuestro, es el de los mexicanos, es de que aquí estuvieran las leyes lo suficientemente hechas y aplicadas y respetadas precisamente para el beneficio de todos nosotros. Eso va encaminando a un gobierno mundial. O sea, ¿por qué lo que se haga mal aquí se tiene que hacer allá? Es una ventana que hay de oportunidad y ni modo, hay que aprovecharla. Pero hay que exigir, que insisto, el problema principal del país está en los legisladores, porque ellos podrían amarrarle las manos al Ejecutivo y al Judicial, y a ellos mismos, porque recordemos que dijimos que hay una especie de anatocismo de poder, o sea, poder sobre poder, suprapoder en los diputados, porque ellos legislan sobre todo, aún sobre los propios intereses, sobre lo que les atañe a ellos. Debería de haber algo que legislara independientemente lo que tiene que ver directamente con amarrarles también un poquito las manos y jalarle las riendas a los diputados para que no solamente estén checando y valorando sus intereses muy particulares de grupúsculos, de supuestos partidos o no partidos, pero finalmente es del dinero, del erario, de la vida de los mexicanos. Así es que, a ver qué opinan ustedes. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Fíjate que ¿Está usted escuchando? tienes que ir a los tribunales americanos, con su amiga Sí, no. porque allá están daños y perjuicios. Si yo te demuestro que me estás haciendo un daño, yo te puedo pedir rápidamente Por eso, daños y perjuicios. eso yo lo veo bien. Lo que tú dices es finalmente una oportunidad, ¿no? Pero qué vergüenza que eso no hay en México. O sea, ¿cómo es posible que eso no hay en México? ¿Cómo no le da vergüenza a los legisladores y a los políticos mexicanos y a nosotros por no exigir eso, que haya un mecanismo igual acá? O sea, ¿Sabes por qué? Porque esa modificación que se hizo a la Constitución de hacer que las empresas tengan derechos, hacer que las empresas tengan derechos, ojo amigos, esto viene desde el haber puesto por encima de las garantías individuales de la Constitución mexicana, que era la Constitución social, digamos, con esta visión más importante,
poner por encima los derechos humanos. Que ojo, los derechos humanos son respetabilísimos, es el derecho de la persona, si así lo entendemos. Pero como carta jurídica, los derechos humanos priorizan en una parte la propiedad privada. Igual que permiten, por ejemplo, el que pueda haber teocracias, el que alguien pueda votar por una persona y que esa persona, un religioso de la religión que usted quiera, pueda ser un dirigente de una nación. Esto está increíble, son cuestiones retrógradas absolutas, aunque hay avances en otras partes. Pero si se respetaran los derechos de las personas verdaderamente, se fortaleciera con los derechos humanos, pero se respetara y se pusiera no supra como se puso constitucionalmente por encima de las garantías individuales, ahí nos metieron un super gol. Al mismo tiempo, cuando el amparo le quitaron la parte que era obligatoria en suplir las deficiencias del quejoso, porque ahora ya nos dicen que como somos personas, pues sí, pero hay personas físicas y morales. ¿A poco es más importante y le van a hacer más caso a una persona, a un pueblo que le están contaminando el agua por encima de una mega empresa que tiene todos los abogados y pagan? Pues, ¿dónde está la equidad? ¿No? ¿Dónde somos iguales? Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, de Grupo Radio Turquesa y las de La Pantera. Queridos amigos, 5518-7760 y también en el Club de Periodistas de México, 5512-8669, www.vocesdelperiodista.mx, es el diario, nuestro diario, usted puede checarlo, y la revista quincenal de análisis, se la recomiendo, www.vocesdelperiodista.com.mx. En esta mesa el maestro Jorge Santa Cruz platicando con el doctor Juan Ramón Jiménez. Maestro Jorge Santa Cruz, adelante. Celeste Linda, muchas gracias. El pasado 16 de julio, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez, dijo a la agencia del Estado mexicano, a la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, entre otras cosas, lo siguiente: que el sistema de ahorro para el retiro va bien en estos primeros 20 años, que se logró acumular un ahorro, escuchen por favor, de casi 3 billones de pesos, de los cuales 1.4 billones fueron de rendimientos netos y el resto, 1.6 billones de pesos, fueron aportaciones. Sin embargo, dijo que a partir del 2022, los primeros pensionados tendrán un rendimiento de apenas el 30% de su salario. O sea, si salieron ganando 3,000 pesos, les van a dar de pensión 1,000 pesos. Pero lo que inquieta es lo siguiente. Dijo el presidente de la CONSAR, Carlos Ramírez: el problema no es el sistema, sino los parámetros que no fueron los correctos, pues solo se planteó una aportación de 6.5% del salario base de cotización entre patrón, gobierno y trabajador. Entonces, dijo, es posible elevar en 4.5% la aportación que hoy se hace el retiro de manera gradual, sin afectar el bolsillo de nadie. Es como Ernesto Cordero, ¿no? Que con 6,000 pesos te alcanzaba para todo. Por medio de un esquema, escuchen esto por favor, de enrollar de forma obligatoria a todos los trabajadores y solo se salgan aquellos que no quieran. Enrollar a todos los trabajadores de forma obligatoria y que solo se salgan aquellos que no quieran. Pero como lo has dicho aquí, Celeste, doctor, la letra chiquita no la comprendemos. ¿Qué más quisiéramos que poder entender los estados de cuenta, las corridas financieras y todo eso? Es un verdadero viacrucis tener un sistema de ahorro por el retiro. ¿Cómo vamos a saber si te conviene o no te conviene? Te van a decir no te conviene porque te quedas sin nada, te van a sacar más de dinero y a la mera hora te van a decir no, pues es que no alcanzaste tanto, ¿no? Yo aquí diría
¿Qué responsabilidad se tiene al no informar claramente? Obviamente al nosotros no estar informados claramente, pero en medio de estas marañas, ¿cómo entender, doctor, y qué podemos hacer? Claro. Hay muchas cosas que hacer. Afortunadamente nuestro pueblo es muy creativo también en su defensa, así como hay mucha creatividad, mucha maldad por tratar de saquear lo que es nuestro, también hay mucha creatividad y defensa en el pueblo de México. Yo te pongo un caso muy específico, el de ahorita, que puede ser a lo mejor puedo estar equivocado, pero tenemos los datos para consolidar este tema. Puede haber un gigantesco socavón en Periférico Sur y la salida que está a Cusco. O sea, ahí se ha demostrado por las gentes de las colonias de alto poder económico de que el río Magdalena, el entubamiento del río Magdalena, pasa por debajo de Periférico y está generando un problema que puede ser grave, estructuralmente grave, y que puede generar situaciones peores que lo que generó en Morelos, en Cuernavaca. Entonces, en Picacho y Periférico es el punto clave porque están haciendo una plaza comercial que tiene un valor de $5,000 millones aproximadamente, que se va a llamar Arts. Ahí la primera pregunta que yo haría es ¿por qué Arts? A lo mejor mi mente conspiratoria me diría que le pusieron el nombre de Wanda, Siegfried, Arts, Colunga, que fue la guerrera que impulsó a Felipe Calderón a iniciar la guerra contra el narcotráfico cuando ella estaba encargada de seguridad nacional. A lo mejor estoy equivocado, pero bueno, ¿por qué le pusieron ese nombre? El punto es que ahí se puede generar un problema grave para la subsistencia de este país, para los comuneros de la Jusco, para los Dínamos, Magdalena Contreras, toda esta zona hermosa del sur del DF está ahorita bajo acoso de estos cárteles inmobiliarios. Aquí hay una burbuja inmobiliaria muy importante que no la hemos visualizado, que puede estallar como la subprime de Estados Unidos. Y no ha sido resuelta en Estados Unidos. Sigue la crisis de la subprime hasta la fecha, una megacrisis que se desató. No la queremos en México, pero ya la estamos visualizando que puede haber un estallamiento de la burbuja inmobiliaria. Y cuidado, porque esto no solamente va a afectar las finanzas públicas, las finanzas empresariales, las finanzas personales, sino se puede desatar un problema peor que en 1994. Pongo el aviso con una luz amarilla, que eso es lo que se debe hacer. Señores, tenemos problemas ya muy serios en las finanzas nacionales, en las federales, y no podemos cruzarnos de brazos. Tenemos que analizar, tenemos que plantear, tenemos que hacer foros, tenemos que hacer talleres, tenemos que hacer trabajo colectivo para dirimir todos estos problemas antes de que se nos vengan encima. Entonces, por eso es que insistíamos. Tú decías salidas, sí las hay, pero desafortunadamente estamos en un proceso de globalización. Algunos amigos le llaman ya desglobalización, lo cual pues sería una discusión semántica. El hecho es que si yo voy y demando en Chicago a esta plaza de Arts que vale $5,000 millones, allá rápidamente un juez me puede decir aquí hay daños y tengo que poner una cantidad de X por perjuicios. Y aquí en México prácticamente no se puede. Se demanda por la vía civil, por la vía penal, etcétera, pero ellos sacan amparos y no les puedes hacer nada. Entonces hay que llevarlos a tribunales internacionales y se puede pasar al otro nivel, a los tribunales internacionales de la Haya, entonces estaríamos hablando de una cosa más grave. Pero yo me pongo de acuerdo con el fiscal de Boston, Mark Wolf, fiscal federal, que dice, es el momento de instalar un tribunal sobre crimen corporativo transnacional, porque esto ya no es de un solo país, ya son transnacionales, como esta Saxir, que tiene inversiones en Chile, en Argentina, en la misma Europa, en Medio Oriente, en fin. Entonces, tenemos que plantear, al menos a la sociedad en México, que son los momentos en que tenemos que organizarnos, tenemos que discutir, tenemos que plantear a las cabezas, no abajo, no en los pies, sino a las cabezas, a los grandes inversionistas,
de que hay que parar la avaricia, hay que pararla, hay que regularla prácticamente. Y esto es lo que yo estoy planteando, de que es el momento de regular la avaricia, porque esa es la que nos está llevando a este caos. Para mi punto de vista, este sexenio ha sido el sexenio de las constructoras, y estas empresas nos pueden llevar al gran socavón, al gran hueco, que no lo queremos, pero que ya lo estamos visualizando y que estamos poniendo el foco amarillo para que no se diga que nosotros que hacemos un periodismo vertical no estemos planteando las cosas como deben ser, Celeste. Efectivamente, querido doctor Juan Ramón Jiménez. Participen, amigos. Ustedes saben que el Club de Periodistas de México, obviamente ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera, somos espacios plurales. Y en este programa queremos pedirles su apoyo, su ayuda, ¿cómo? Escuchando qué es lo que les preocupa, qué es lo que necesitan saber, para que voces autorizadas y voces con conocimiento como el doctor Juan Ramón Jiménez, como el maestro Jorge Santa Cruz y como los diferentes especialistas, pueda aterrizar la información en la medida de lo que nosotros podamos directamente en su mesa, en su familia, en lo particular. Y de ahí, bueno, pues replicar la información con nuestros vecinos, con nuestros amigos, ¿no? Con nuestra familia extendida, digamos, para que así podamos nosotros fortalecer y ejercitar la ciudadanía a la que hemos hecho a un lado, o muchos de nosotros le hemos hecho a un lado por muchos años. Y entonces es importantísimo analizar los medios de comunicación, que verdaderamente sean medios de comunicación, no instrumentos. Aquí, Organización Editorial Mexicana es uno de ellos, es un consorcio plural, igual lo mismo que Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera y algunos más, pero no lo son todos, por supuesto. Hay que tener el cuidado de que la ciudadanía y el músculo ciudadano el día de hoy nos obliga. Vamos a ir a un corte, enseguida regresamos. No tardamos, queridos amigos, gracias. Está usted escuchando. Sí, ya tenía yo que salir en puntito. Con su amiga y ahorita Celeste conclusiones Sáenz de Miera. o un poquito la tarea que nos dejen, ¿qué podemos Pues seguir hacer? sobre el tema, sobre ahora la contabilidad creativa. Ándale. Estaba yo acicalándome un poco cabello, ¿eh? Ustedes perdonen. Seguir en otro programa sobre la contabilidad creativa, ¿qué podemos hacer contablemente? ¿Cómo meter a la Auditoría Superior de la Federación, a las auditorías de los estados? No, y ahora que van amarrando más cosas, ¿no? O sea, van apretando los tornillos mucho más. Al Para que no se ciudadano. venga encima una crisis que está realmente ya visualizada. Es que ya la crisis, el pago, la moratoria de pagos es cada vez mayor en la banca. Sí. Ay, no, yo, Y debemos doctor Juan mucho. Ramón Jiménez, queridos amigos, desde antes de que pasen las cosas las dice, a mí me pone así, lo platica en el programa desde hace muchos años, después nos damos cuenta que vienen las cosas porque hay un buen análisis. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera con ustedes. Muchísimas gracias, aquí están sus llamadas, hoy sí va a haber la lectura y el agradecimiento. Queridos amigos, siempre lo hay en nuestro corazón, pero después se nos va el tiempo, lo leemos, hacemos reuniones con directivos y con personas del Club de Periodistas de México y vamos viendo qué es lo que ustedes nos dicen. De hecho, ustedes nos van guiando, ustedes nos van diciendo por dónde, es lo que tratamos de percibir. Por eso es importantísimo que seamos el equipo que requiere de la información de ustedes. Ustedes nos nutren. En este contexto, comentábamos el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora con el doctor Juan Ramón Jiménez, la importancia también, y nos decía el doctor Lego, ¿con qué seguimos? Porque necesitamos la información y el concepto, o sea, el pensamiento, lo que ahorita nos ha dicho en este programa, que es una clase, cómo podemos redondearlo, ¿no? Y cómo me dice que es importante entender que hay contabilidad creativa, qué se puede hacer, cuál es el estatus y cómo debemos de entender esto, doctor querido. Yo le cedería la palabra, lo está pidiendo. ¿Primero yo? Sí. Ah, hombre, doctor. No, adelante, Muchísimas por favor. gracias. Una propuesta muy clara.
después de escucharlos, de escucharte ya a Juan Ramón, Sí. y tú lo has manejado mucho, comprar a los mexicanos. Tratar de comprarle incluso, y perdón que lo diga, pero lo hago con toda la responsabilidad, al que llega con su camioneta, Claro. que llega del campo Exacto. y se estaciona y te pone que si... Las piñas, Exacto. la fruta, sí. Ir al Exacto. mercado, ir a la tiendita de la esquina, ir a las tortillerías, ir a arreglar nuestros zapatos, amigos. Ya, que se le tapa, ya cómprate otro zapato. Claro. Toda esa cuestión de esa economía benévola, que beneficiaba Sí, benévola. y que Virtuosos. escurría y que es un círculo virtuoso, como dice el doctor, hay que hacerla. Hay que ir a las comidas, a las cocinas económicas. ¿Cuántas fonditas? En vez de que se vaya uno a X restaurante así, que además sabe a lo mismo la comida todas las veces, va uno y puede comer muy rico y uno está haciendo parte de hacer funcionar la economía. Créanme que si muchos lo hacemos, esto sería bueno. Eso es hacer Al patria. menos eso es lo que procuramos hacer. Fortalezcan los pequeños negocios, los negocios familiares, y de veras, lo mismo que dices, maestro Jorge, y lo hemos hecho, porque hemos viajado a algunas partes, en grupo de gentes del Club de Periodistas Así de es. México, y de veras vemos una camioneta que venda duraznos, que vendan manzanas, naranjas, y ahí nos paramos, y eso es parte, ¿no? Y qué bueno que lo compartamos. Doctor Juan Ramón Jiménez, en esta parte de la economía de revolvente, ¿no? De entre nosotros comprarnos, pero aparte, lo que es la contabilidad creativa. Mira, antes de entrar al tema de la contabilidad, lo que planteó Jorge me pareció interesante, pero quiero definirlo perfectamente. Esto es una economía inercial. Es la economía que se mantiene independientemente de las crisis, de los gobiernos, etcétera. Lo que tenemos que crear es la economía que haga crecer y distribuir la riqueza de este país. O sea, hacer un círculo virtuoso de la economía, en lugar del círculo vicioso que tenemos ahorita. Ahorita tenemos un círculo vicioso. ¿Sí? Es decir, superar la economía inercial que está en cero crecimiento, superarla. Tenemos elementos, tenemos estrategias, tenemos políticas públicas que han resultado positivas para el país. Yo he sido parte de la Secretaría de Hacienda, parte de la Secretaría de Energía y Minas. Entonces sí hay experiencias positivas mexicanas. Tenemos que rescatarlas, adecuarlas, modernizarlas, etcétera. Pero yo estaría de acuerdo con eso. En cuanto a contabilidad creativa, pues es parte de lo que tenemos que hacer. O sea, ir entendiendo esto de los balances económicos, las estrategias de los grandes corporativos, porque lo decíamos aquí en el corte, de repente la Constitución apoya a las personas morales, que son las grandes empresas transnacionales. Si tú las quieres tocar, ellas se pueden meter un amparo y están protegidas porque homologamos la Constitución mexicana con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y entonces la pusimos a la Constitución sin dientes prácticamente. Entonces lo que tenemos que es reconstituir el espíritu constitucional de las leyes para hacerlas válidas, para hacerlas efectivas. Lo que queremos ahorita es una transparencia, que no la hay, pero también queremos una efectividad de las leyes, que no las hay, pero también queremos castigo, que no los hay. Entonces, esas son las luchas que tenemos que dar dentro del espíritu constitucional, para que no nos digan que hace falta una nueva constitución, que hay que cambiar. No, lo que nos hace falta es quitarle toda esa parafernalia de leyes secundarias que están contrarias a las leyes primarias, al espíritu de la ley. Por ejemplo, el 28 constitucional, que está en contra de los monopolios, pues una ley secundaria es la que está en contra del espíritu. Pero yo concluyo el tema del día de hoy, Celeste, planteando que estos temas del socavón, este tema del periférico sur y lo que se está planteando en el país es que las grandes constructoras tienen que ser puestas en orden. El país necesita seguir creciendo, seguir teniendo construcciones, pero con materiales buenos, con buenos análisis de mecánica de suelos, con el tema hídrico, porque se están acabando el agua en la gran Ciudad de México y no estamos resolviendo. Y lo peor
le estamos entregando a Aguas de Barcelona, a Zurich y a un montón de empresas el control del líquido vital que es el agua. Con eso concluyo, Celeste. Muchísimas gracias, querido doctor Juan Ramón Jiménez. Importantísimo todos estos puntos. Y vamos a seguir precisamente con temas de economía, porque es fundamental saber esto. Maestro Jorge Santa Cruz, las llamadas. Muchas, Celeste linda. Mira, por ejemplo, doña María del Rocío Martínez, don Arturo Montiel de Churubusco, Alejandra Sandoval de Atlatilco, Sergio Robles de Viaducto, Cristian Navarro de Chimalhuacán, Lucía Arredondo de la Delegación Miguel Hidalgo, Ismael Domínguez de Cuauhtémoc e Irene Rebollar de la Delegación de Tlalpan, Celeste. Muchísimas gracias, queridos amigos. Aquí les quiero agradecer, gracias Diego de Luna, abrazos Diego, Arturo Ochoa Escarti, R. Gen Jiménez, saludos desde Tlanepantla, Estado de México, gracias. José Antonio Belovit Skovich. Es fantástico verlos por Facebook. Saludos, Celeste. Saludos, José. Saludos y gracias. El Quijote, saludos a mis amigos de Voces del Periodista, BC Radio, Celeste, Juan Ramón y Jorge, saludos desde Monclova, besos a esa bellísima tierra. Isa R, gracias. Arturo Ochoa, Pablo Valencia, maestro querido, gracias. Julián Rodríguez, Julián querido, tiene una historia maravillosa Julián, y además le mandamos besos a Sara, alguien que se graduó, pero de veras, gracias por las imágenes y por compartir momentos tan bonitos, Julián. Priscila, gracias Priscila querida. Saitla Caopi, muchísimas gracias, y reitero a Diego de Luna y a nuestros queridos amigos. Ahorita vamos a seguir compartiendo y diciéndolo. Maestro Jorge Santa Cruz. Yo quisiera hacer un comercial, aprovechando que está aquí Juan Ramón. En Voces del Periodista Diario, en vocesdelperiodista.mx, no solo tenemos información, también tenemos opinión. Y uno de los articulistas de hoy es el doctor Juan Ramón Jiménez, quien habla precisamente de este asunto del socavón que se está construyendo a partir del mal manejo de nuestra economía. Al doctor Juan Ramón Jiménez lo pueden leer hoy, que dice: asistimos a la caída de Atlacomulco y de los itamitas. Pero también, Celeste, por favor, las llamadas. Gracias Fabiola, gracias Andrés Ruiz Furlo, muchísimas gracias Andrés querido. Y vamos a estar diciendo, gracias maestro Carlos Aguilar, de saludos desde Las Choapas nos dicen. Y bueno, aquí vamos a ir viendo y siguiendo todos. Gracias, aquí nos dicen Alberto Ruiz, gracias Gamaliel, al maestro Paco Rodríguez, maestrazo querido, que ojalá y nos acompañes, nos honras con estar por acá. Muchísimas gracias. A Miguel N. La Odisea, muchísimas gracias. No Más Fraude, también muchísimas gracias. Magdalena querida, Magdalena linda, Magdalena González, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir dando salida, por favor, apóyennos. Ustedes son nuestro gran apoyo. Y aquí está nuestro productor y director general, Maurice Alum, que ojalá y Jonathan le pida que se asome para que lo vean. Pero él se esconde mucho de las cámaras, mira, se esconde. Pero aquí está, es nuestro productor y director general, Maurice Alum. Entonces aquí lo están viendo. Y bueno, pues gracias. El artículo de hoy, comercial a Maurice. Por favor. Corrupción, un asunto cultural. De esto trata Maurice Alum en su columna Desde Filomeno Mata 8 en vocesdelperiodista.mx. Exactamente. Y fíjense nada más, amigos, que tiene doble filo este artículo, porque realmente la corrupción nos dicen que es cultural y tiene muchos ingredientes que en ello nos han hecho creer eso. Pero también la cultura es abrir los ojos, es tomar decisiones y es no permitirlo. Doctor Juan Ramón Jiménez, danos una tarea para reflexionar. Pues Celeste, hay muchas tareas, pero insisto, esta ahorita de ver la conexión de las afores con las fibras y los socavones es esencial para nuestro pueblo de México.
Maestro Jorge Santa Cruz. ¿qué mensaje nos dejas? Independientemente de comprarle a los mexicanos, entre mexicanos, recurrir a una vieja práctica, tan vieja como la humanidad, el intercambio. Tú me das una cosa y yo te doy Trueque. la otra, el trueque. Exactamente. Queridos amigos, les queremos mucho. Les mando un beso tronadísimo. Nos escuchamos mañana. Sigan con nuestro querido compañero Federico Lamont. Sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, y de eso es de lo que se trata. Yo le quiero mandar un abrazo y mi gratitud a don Juan Carlos Flores Aquino, porque fíjense que estuvimos en una reunión con compañeros aquí de ABC Radio el día de hoy, en un evento de fotografías y todo esto, pero es con esta dinámica de una actividad muy plural y muy rica en ABC Radio y en Organización Editorial Mexicana. Y una felicitación a uno de los periódicos precisamente de Organización Editorial Mexicana, que hoy va a tener su billete conmemorativo de la Lotería Nacional. Ya les platicaremos posteriormente de esto. Felicidades a toda la familia de Organización Editorial Mexicana, de Grupo Radio Turquesa, de las frecuencias de La Pantera y sobre todo de ustedes, queridos amigos. Un beso tronadísimo. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Dianita hermosa. ¿Estás, mi vida? ¿Todavía estamos?